amigos y amigas, estamos de vuelta en nuestro segundo y último bloque de conversación aquí en Punto Conexión. Hoy día estamos con Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados. ¿Ya? Estábamos conversando en el primer bloque. Javier, Katy nos alcanzó a hacer la pregunta ahí. Tenemos problemas de conexión con la Katy, así que estamos esperando que se nos una. Javier, tú nos comentabas algunas formas y lo que está pendiente, esto pensando ahí cómo pensar fuera de la caja, digamos, cómo traer nuevas soluciones y no las antiguas soluciones que hemos hecho en el pasado, ¿ya? En particular en el ejemplo que mostrabas tú de la gestión de la demanda. ¿Hay alguna otra iniciativa parecida a esa, digamos, que ustedes vean que no se esté conversando y que no se esté poniendo sobre la mesa, como podría ser eficiencia energética o algo de ese tipo? Sí, mira, efectivamente la ley de eficiencia energética tiene un foco un poco distinto porque tiene un foco más en cómo gestionar los consumos, pero yo creo que va a generar algo interesante que le va a permitir a los clientes tener mejor información sobre lo que son los subconsumos. Hay que pensar que la ley de eficiencia energética está pensada para todos los consumos energéticos, no solo lo eléctrico. Y probablemente la mayor parte del consumo energético está en lo no eléctrico. Pero eso puede ir cambiando a futuro, naturalmente a partir de que se empiecen a electrificar ciertos procesos. Nosotros una de las cosas que creo que también no estamos viendo con suficiente detalle, y por eso pongo el tema de la gestión de la demanda, el tema de mejorar este tipo de cosas, porque por ejemplo uno podría decir, mira, en países nórdicos, cuando tú tienes una circunstancia de mucha nieve que dificulta el suministro eléctrico, son los momentos donde ellos saben de que tienen que tener disponible todo su parque de generación. Pero también lo que hacen son, por ejemplo, licitaciones o subastas por reducción de demanda. Y lo que sale más eficiente, más barato, eso es lo que finalmente se hace. O sea, si conviene prender la última turbina diésel más cara versus bajar la demanda. Y eso se le paga a la demanda. La demanda dice, ya estoy disponible a hacer esto. Pero bueno, para que eso funcione, tú tienes que tener no solamente una actualización en las redes, sino que tienes que permitir, por ejemplo, actores como los agregadores de demanda. ¿Sí? Tienes que permitir de que alguien sea tal vez ese intermediario entre la demanda y la gestión para que eso funcione. Hace poco, cuando el Coordinador Eléctrico Nacional empezó con estas licitaciones de carga interrumpible como un tipo de servicio complementario, y que hasta el momento han quedado todas desiertas esas licitaciones, uno ahí se da cuenta de que puede ser un instrumento interesante, pero que si lo seguimos aplicando bajo la lógica y la regulación vigente no va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué hoy en día puede ser de que haya clientes libres que no participan de esas licitaciones de carga interrumpible? Bueno, porque son justamente para reducir carga en horario de control de punta, cuando el sistema o los clientes ya están reduciendo su demanda todo lo posible para no pagar horas de punta. Entonces, si vamos a hacer un sistema más inteligente, de mejor gestión, tenemos que hacer que conversen todo este tipo de cosas. Ya, perfecto, sí, se entiende. Javier, y un poco llevándote ahora en el segundo bloque a lo que se está discutiendo el proyecto de ley. Hemos visto ahí en la prensa distintas posiciones, todas válidas de los distintos gremios. ¿Cuál es la posición en general de ustedes como gremio a la propuesta inicial, digamos, del gobierno? Sí, bueno, nosotros hemos hecho una exposición en la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se está discutiendo el proyecto de ley, donde nosotros hemos sido críticos del proyecto de ley como está redactado actualmente. Uno podría dividir tal vez el proyecto en tres grandes bloques de temas. Uno más asociados a corto plazo y otros más asociados a mediano o largo plazo. Y en todos los casos, lo que nosotros vemos en nuestra crítica fundamental es que solo se piensa en que todos los costos de esta transición energética recaigan directamente en el cliente final. Por ejemplo, en el caso de infraestructura de almacenamiento, se piensa una infraestructura de almacenamiento donde la paga completamente el cliente final,
aun cuando esa infraestructura de almacenamiento naturalmente es parte del negocio de generación y van a haber algunos generadores que se van a ver directamente beneficiados porque existe esa infraestructura de almacenamiento. Eh, lo- y eso pensado como tal vez una licitación de una única vez, pero de acuerdo a las proyecciones y los anuncios que se han hecho, ¿qué significaría una licitación por una cantidad de almacenamiento muy grande que puede ser muy cara? Luego vemos anuncios respecto a reasignación de ingresos tarifarios, que hoy en día permiten pagar parte de la transmisión y lo que no se paga con ingreso tarifario es un cargo al cliente. Y lo que se plantea es decir, no, reasignemos esos ingresos tarifarios para beneficiar a algunos generadores que están teniendo problemas financieros hoy en día. Bueno, pero es que en el 2016 nosotros tomamos la decisión como país, como sistema eléctrico, de que la transmisión la íbamos a pagar los clientes. Y por lo tanto esos ingresos tarifarios le corresponden a los clientes. Si ahora los generadores quieren acceder a parte de esos ingresos tarifarios, uno debería de plantearse, bueno, tal vez la transmisión la tiene que empezar a pagar un poco también la generación. Entonces, finalmente hablamos de reasignación de ingresos, hablamos de almacenamiento pagado por los clientes, hablamos de nuevos sistemas o nuevas formas de planificar la transmisión que incluyen obras estratégicas, obras urgentes, que finalmente también, como está la regulación hoy, la va a tener que pagar el cliente, más presupuesto para el coordinador, que también, como está hoy en día la regulación, solo lo paga el cliente, lo cual es raro porque el coordinador presta servicios a muchos agentes. ¿Por qué no podría tener que pagar algunos agentes que usan mucho el coordinador y no tener que pagarlo los clientes libres y regulados? Totalmente, en forma completa. Hay países que es así. Nosotros lo hemos revisado en varios países de que efectivamente hay un financiamiento del presupuesto de los operadores como el coordinador de manera compartida. Entonces, nuestra gran crítica es que finalmente este es un proyecto de ley que no tiene ninguna mención a cómo hacer toda esta transición energética de manera costo eficiente y que no todo lo financie como un cargo el cliente final. Y aquí estoy diciendo cliente final, cliente regulado y libre, porque de los tres temas que mencioné, impacta por igual a clientes regulados y clientes no regulados. Mm. Sí, ahí tú tienes un punto. Hay algunas veces en temas regulatorios, tarifarios, que dicen, bueno, finalmente, directa o indirectamente, siempre lo paga el cliente final. O sea, en el sentido, tú puedes hacer que el generador asuma cierto riesgo que no tenía y que lo tiene ahora, ¿ya? Y finalmente, claro, lo pagaría el generador. Pero el generador finalmente igual va a tener que hacer un contrato de suministro, estoy hablando en términos generales, un contrato de suministro con un cliente libre, o bien hacer una subasta o una licitación, y él en su análisis igual va a transferir esta prima, este mayor costo, y un poco eso igual finalmente lo va a transferir en el precio final, y ese precio final lo va a pagar igual el cliente final. O sea, uno puede maquillar algunas cosas, decir que lo paga el generador, pero finalmente el generador igual lo transfiere a precio en su, ya sea libre o regulado, y finalmente igual lo terminamos pagando nosotros, digamos, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que yo siento, esto es una opinión muy personal, que depende, es un tema de tarificación, pero la remuneración de alguna manera igual finalmente se transfiere al cliente, al cliente final, digamos. ¿Mm? Sí, Mira, Sí, muy buena tu sí, acotación, Alexis. Yo creo que sí, aquí, y aquí me voy a sacar el sombrero de director gremial y me voy a poner en mi sombrero de economista, porque yo no soy ingeniero eléctrico, soy economista. Eh, excelente. y esto yo creo que vale la pena aclararlo, porque es algo que se repite mucho en el sector. Y yo creo que Ujú. es un sesgo, a veces un poco de tal vez cómo eran las cosas antes. Pero a ver, eh, sí, y esto va a ser, porque es muy particular en el caso del sistema de almacenamiento. Yo creo que el sistema de almacenamiento es un muy buen ejemplo para mostrar por qué es una mala idea que todo vaya como un cargo estampillado a la demanda. El servicio de estas baterías o de almacenamiento, ¿qué va a permitir? Que algunos generadores con ciertas tecnologías, renovables variables, puedan mover generación del día a la noche, por ejemplo. ¿Sí? Y por lo tanto se van a ver beneficiados
en sus inyecciones y retiros de energía producto de esto. Muy bien, eso le va a permitir ofrecer un determinado precio a un cliente final, sea un libre o un contrato para clientes regulados. Bueno, el cliente puede tomar la decisión de, bueno, me contrato con este suministrador o me contrato tal vez con otro suministrador que tiene suministro de energía renovable hidroeléctrica en el sur del país. Si yo hago que el cliente finalmente pague la infraestructura de almacenamiento, estoy tomándole una decisión donde le estoy imponiendo al cliente que pague esa infraestructura, aun cuando él podría haber decidido contratarse con alguien más de manera más conveniente. Entonces, finalmente, lo que estoy haciendo es distorsionando el mercado y imponiéndole mayores riesgos, mayores ineficiencias al cliente. Finalmente, el mercado, el cliente podrá decidir, pero no tiene por qué financiar esa infraestructura, si es casi como que le estuviéramos financiando la construcción de un embalse a algunos generadores, ¿sí? Distinto uno puede decir de otro tipo de infraestructura que tal vez es más conveniente que la pague completamente la demanda. Uno puede pensar en alguna infraestructura que pueda funcionar así, hay que evaluar caso a caso, pero justamente la evidencia internacional lo que muestra es que quien tiene que pagar es el beneficiario final. Nosotros en Chile entendimos que el beneficiario final es el cliente, entonces él tiene que pagarlo todo. No, aquí hay infraestructura cuyo beneficiario final es, puede ser un grupo de generadores. Y tal vez algunos clientes también se benefician y tendrán que pagar una parte, pero no necesariamente todo. ¿Sí? Finalmente, si no, incluso hasta estoy distorsionando el mercado, porque le estoy dando una infraestructura gratuita a algunos generadores que no la tienen que financiar, versus otros que sí la hicieron, que sí construyeron almacenamiento, sí construyeron baterías. Por lo tanto, el criterio de que todo lo paga el cliente, al final el cliente, es una mala acepción, una idea que está equivocada. El cliente sí tiene que pagar un costo de suministro final, pero tiene que pagar un costo de suministro eficiente, no una sumatoria de cargos ineficientemente calculados. ¿Sí? Y complementando con eso, uno podría dar otros ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿el cliente puede gestionar a cuánto va a subir o bajar el precio del carbón? No, probablemente no, menos si no se dedica a nada de insumos de carbón. Bueno, entonces uno esperaría de que ese riesgo lo gestione el generador. Bueno, si el generador finalmente le puede transferir todos los riesgos de los costos del carbón, bueno, mejor para el generador. Pero también ahí el cliente tiene la oportunidad de irse con el suministrador renovable y hay que darle esa oportunidad. Y esto lo digo como ejemplo porque, por ejemplo, todavía está en el decreto de racionamiento vigente el sistema del diésel de seguridad. El sistema de diésel de seguridad decía de que los clientes íbamos a financiar una gran cantidad de diésel para estar disponible en el sistema. ¿Sí? En vez de ser los propios generadores, que son los que tienen que gestionar ese riesgo, los que invirtieran o en diésel o en traer barcos de GNL o asegurarse más generación. Cuando finalmente el sistema lo único que hace es transferirle cargos y riesgos al cliente, terminamos con un sistema ineficiente, más riesgoso y el cliente pagando cosas que no debería de estar pagando. Javier, estaba pasando el tiempo y no quiero que te me arranques sin hacerte algunas preguntas que considero que manejas muy bien, que he visto en presentaciones. La primera pregunta es solo tu opinión acerca de si fue una buena idea traspasar los cargos de transmisión al cliente final con la ley de transmisión, donde eliminamos la señal de localización y se gatillan varias de estas cosas, o efectivamente, como dice Alexis, se traspasan al cliente igual, se hubiera eliminado o no eliminado. Y lo otro es que vayamos a los números, porque tú tienes números, que es lo que la gente más quiere en este momento, números de qué significa, en el diario salió asociado al PEC 2, pero la ley de transición energética también, ¿qué significa cada una de esas cosas? Sí, mira, el diagnóstico que había en el 2015, probablemente 2016, era que era necesario expandir la transmisión y bueno, de esa manera
Aquí se va a beneficiar principalmente el cliente, con mayor competencia, con mayor posibilidad de generadores renovables participando del mercado. Y se vio decirlo, bueno, por temas de facilidad, es más fácil que el cliente se le estampille y pague la transmisión, pensando, ojo, como condición, de que el ministerio y la CNE iban a poder expandir la transmisión antes que la generación. ¿Por qué razón? Porque al eliminar la señal de localización, como tú bien dices, Katy, no puede ser de que cada generador se instale donde le conviene y que eso no sea en beneficio del sistema. La idea es que se expanda el sistema de la manera que orienta la planificación de la transmisión. La planificación de la transmisión iba a orientar a la generación. Bueno, eso lamentablemente no ocurrió, porque evidentemente la generación va mucho más rápido que la transmisión y eso lo hemos visto. Entonces, efectivamente, al perderse la señal de localización, hoy en día no estamos seguros si tenemos un sistema de transmisión eficiente. Fíjense ustedes que se han instalado del orden de 4.000 megas de centrales renovables en el norte, en las zonas congestionadas, y se han instalado entre el 2001 y el 2023. O sea, ya sabiendo que esa zona está congestionada, que hay vertimientos de energía, se siguieron instalando 4.000 megas. Y hay 3.500 más en desarrollo. Y uno dice, bueno, entonces efectivamente la generación no está viendo las señales del sistema, se está instalando donde el sistema no la necesita. El sistema la necesita esa generación en otra parte. Bueno, entonces sí, yo soy partidario de que hay que rever cómo estamos tarificando la transmisión, en el sentido de que la remuneración no debería ser ya 100% a la demanda, sino que la nueva generación, a lo menos, debería empezar a ver un costo de dónde se ubica. Si no, al no ver el costo, lo que estamos viendo es que un proyecto de generación renovable, solar, bueno, en San Felipe, en el Maule, finalmente no puede competir con un proyecto solar en el norte, porque ese costo de la generadora en el norte no está incluyendo el costo de la transmisión. Si no, podríamos tener un desarrollo mucho más balanceado de nuestro sistema y no estar dependiendo en construir grandes líneas de transmisión hacia el norte, que nos hace más vulnerables. Piensen ustedes en temas de cambio climático. Viene un aluvión y se lleva una línea importante al norte, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, finalmente, los riesgos del sistema han aumentado por exacerbar la inversión en determinadas partes del sistema. Entonces, sí, yo soy partidario de que hay que rever eso, no volver al sistema anterior, que era un sistema engorroso, donde la generación pues, supuestamente pagaba una gran parte de la transmisión, pero después era bien difícil saber cuál era el cargo final y era un riesgo innecesario. Hay otras metodologías que se usan en varias otras partes del mundo. Nueva Zelanda tiene una muy buena experiencia al respecto y similar en la geografía nuestra. Pero sí, hay que rever eso. Y conectado al proyecto de ley, nosotros hicimos una estimación de que efectivamente este proyecto de ley, dado lo que habría que pagar de más en almacenamiento, dado lo que habría que pagar adicional en nuevas obras de transmisión, no lo que ya sabemos que vamos a seguir pagando, porque naturalmente hay obras en desarrollo y no obras nuevas, pero si empezamos a incluir obras estratégicas, obras urgentes y demás, más la reasignación de estos ingresos tarifarios podría llegar a ser 11 pesos por kilowatt hora adicionales en la cuenta. Piensen ustedes que los clientes regulados, como bien dijo Katy, acaba de salir publicado el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, y en algunos casos, las alzas a clientes regulados de mayor consumo de 500 kilowatt hora, que tampoco es mucho 500 kilowatt hora. No estamos hablando de que los hogares residenciales van a quedar exentos. No, hay muchos hogares residenciales que les va a subir mucho esto. Y particularmente conectando con la tarifa invierno, que la eliminamos justamente por eso mismo. Bueno, a esos hogares y a muchas pymes, o sea, todas las pymes, le estaría aumentando la tarifa eléctrica en un 50%, a lo menos, en algunas zonas del país hasta 70%, según el informe que ha publicado preliminarmente. Hay que ver el informe definitivo, pues siempre hay cosas que pueden cambiar, puede haber detalles que habría que corregir, pero el alza es muy relevante y si a eso le agregamos el proyecto de ley de transición energética, vamos a tener costos de suministro eléctrico que no hayamos visto nunca en la historia de Chile. O sea, piensen ustedes en términos de competitividad, de impacto en inflación. O sea, puede ser que hayamos tomado malas decisiones regulatorias de hacer el sistema eléctrico chileno estructuralmente caro.
O sea, y esto es un impacto muy grande. Cuando hablamos de que, bueno, sí hay empresas naturalmente del sector que están teniendo problemas financieros, pero ¿cuántas empresas en Chile están quebrando por problemas financieros? ¿Y qué impacto podría ya tener en la economía nacional si la electricidad sube a las pymes un 50%? Y por otro Imagínate. lado, Javier, estamos hablando de que queremos electrificar los consumos, pero ¿cómo hacemos eso si hoy en día las personas apenas pueden pagar la cuenta de la luz? Y te quería hacer una pregunta como para dejarlo bien claro. Con respecto al PEC 2, entonces subiría entre 50 y 70% la cuenta. Y Ah, con sí, adelante. respecto a la ley de transición, es que ustedes estiman que serían 11 pesos por kilowatt, ¿cierto? Como está hasta ahora redactado el proyecto de ley, nosotros hemos estimado que puede llegar a ser a 11 pesos. No inmediatamente, es verdad, pero podría llegar a ser 11 pesos entre todas las acciones que implica el proyecto de ley. Naturalmente esperamos de que haya mejoras al proyecto de ley y que de esa manera no solamente se amortigüe, sino que la evaluación costo-beneficio sea positiva, ¿sí? Nosotros creemos que compartiendo los cargos eso se puede hacer. O sea, si esto no se carga todo a la demanda, podemos tener un análisis costo-beneficio que sea positivo. Pero efectivamente, respecto del mecanismo de estabilización, bueno, nosotros estamos preocupados no solamente como parte del sistema eléctrico, sino también como clientes libres, porque la ley PEC 2 lo que hizo fue crear un subsidio cruzado. Hoy en día, desde diciembre del año pasado, los clientes libres están pagando un adicional de casi 4 pesos por kilowatt hora para financiar que no hubieran grandes alzas en los clientes regulados. Entonces, ya el 60% de la demanda es libre, está pagando por problemas contractuales de clientes, de suministro a clientes regulados. Entonces hay un subsidio cruzado ahí importante. Y aún así estarían subiendo de manera muy significativa las tarifas a clientes regulados. Significa que efectivamente tenemos un problema muy grande en el sector. Sí. Y ahí para ir cerrando, Javier, ¿ves alguna solución? Porque las tarifas, los primeros, ya están estabilizadas. Recordad que estuvieron congeladas las tarifas reguladas durante 3 años. Ahora se descongelaron de manera gradual, al menos hasta el año 32, hasta el 2032, al menos los que llegan a 350 y entre 350 y 500 kilowatt hora mes. Pero claro, las sobre 500 kilowatt hora mes, que son, tú dices, incluso varios residenciales, consumo 500 kilowatt hora al mes, no es tanto para algunos, para una pyme no es nada, digamos. Eh, ¿Ves alguna solución ahí, como podría ser a lo mejor el autoconsumo, el net billing, perdón? Alguna medida que sea un poco distinta, que vaya, digamos, con el punto de vista fuera de las iniciativas que están actualmente? Y yo creo que vamos a tener que aquí sí pensar fuera de la caja, porque llevamos dos leyes de congelamiento. Es probable que se tenga que discutir una tercera, lo cual podría ser muy complicado. La primera ley de congelamiento, hay que ser sincero, le impactó fuertemente a generadores que tenían contratos con clientes regulados. Varios de los problemas financieros que tienen algunas de ellas tienen que ver con este retraso en pagarles a algunos contratos. Ahora la segunda ley nos pegó a nosotros, a los clientes libres en particular, porque estamos financiando este subsidio cruzado, pero no podemos seguir de esa manera. No podemos seguir porque efectivamente los cálculos que se habían hecho de cuánto podían subir las tarifas han quedado cortos por todas partes. Y hay que buscar mecanismos. Tú dices, bueno, uno podría decir, bueno, el autoconsumo, sí, se va a ver naturalmente incentivado el autoconsumo, pero yo no creo que la solución sea, bueno, empecemos a desconectar clientes del sistema. Porque lo que puede pasar es que efectivamente si el costo de electricidad sube mucho, no va a ser fácil electrificar consumos fósiles y al mismo tiempo va a haber un incentivo a clientes regulados y no regulados a autoconsumir o incluso salirse del sistema. ¿Y quién va a pagar los costos fijos del sistema? ¿Quién va a pagar la transmisión? ¿Quién va a pagar las grandes obras que estamos queriendo licitar? Los que no se puedan desconectar, los que no tengan ingresos para eso, los que no lo puedan financiar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos
Yo creo que esto va a requerir repensar en serio un mix de medidas donde el financiamiento estatal debería de estar sobre la mesa. Nosotros lo dijimos en la ley del PEC 2. Aquí se invirtieron varios cientos y un par de miles de millones de dólares en el MEPCO para estabilizar el precio del diésel, pero para el Fondo de Estabilización de las Tarifas Eléctricas solamente 15 millones. Entonces, esa es una señal que va en contra completamente de una transición energética justa. Así es. Javier, muchas gracias. Hemos llegado al término del programa. Agradecer tu participación, la visión no solo de los clientes libres o no regulados, también tuvimos la visión de los clientes regulados, ¿ya? Vamos a seguir de cerca cómo avanza el proyecto de ley y a ver si te tenemos de nuevo aquí en un par de meses más y para poder ver qué sale, cómo sigue este mercado tan desafiante para todos los segmentos y para toda la población. Así que agradecemos tu participación, Javier. Sí, muchas gracias, Javier. Súper claro, todos tus comentarios se agradecen y seguramente te vamos a estar invitando como para ir actualizando este tema que es el tema bueno, uno de los temas del momento. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha estado muy buena la conversación. Siempre estos temas nos quedan cortos para seguir conversando. Así que encantado cuando quieran de nuevo, disponible para poder tener una conversación así de amigable. Muchas gracias, Javier. Amigos y amigas, muchas Gracias. gracias por un nuevo programa y estamos con ustedes el próximo martes. Muchas gracias. Katy, Javier, muchas gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Javier.